Pues al final ha pasado. ¿Cuántos vídeos llevo diciéndoles? Tengo que hacer un vídeo sobre Juan Lobato porque no sé muy bien dónde va a acabar este hombre. Pues al final ha pasado, ya no tengo que hacérselo porque finalmente ha dimitido. Si ustedes echan la vista atrás encontrarán en algunos de mis vídeos que decía precisamente eso. Os tengo que hacer un vídeo sobre Lobato porque no sé muy bien cómo va a acabar este hombre. Bueno, pues finalmente ha pasado. Juan Lobato ha dimitido. Su palabra es: mi forma de hacer política no es la que tiene la dirigencia actual de mi partido. Señores, les voy a ser muy sincero, yo pensaba que Lobato se iba a convertir en una especie de Lobezno y por el camino se iba a llevar unos cuantos, pero resulta que no, que realmente después de hacer todo lo que ha hecho, después de hacer todas las declaraciones que ha hecho, después de hacer todos los tejemanejes que ha hecho para salvaguardar lo que según él era la verdad, ahora va, coge y dimite. Y claro, cuando esto ocurre de esta forma, pues uno inevitablemente se pregunta qué fuerzas oscuras tienen que haber dentro del PSOE para que uno de los pocos que le estaba haciendo un poco de disidencia termine abandonando de esta forma. ¿Entiende a lo que me refiero? Claro que sí, porque usted es muy listo. La historia ya la saben porque la habrán escuchado en todos los canales y en todos los telediarios. A este tipo le pasan, supuestamente desde Moncloa, una información en contra del novio de Ayuso y le dicen que la filtre. Pero él no lo ve claro y no la termina filtrando él, sino que se la filtra a un medio de comunicación. Y después, viendo que las cosas se están liando, va y de alguna forma registra todo esto para que quede constancia de todas las conversaciones que ha tenido. Ante estas declaraciones y ante este tipo de movimientos se lía la mandanga y muchos están diciendo que va a registrar o que hace ese tipo de registros porque él no ve claro que esas informaciones sean veraces y que de alguna forma pudiera ser una estrategia para quitarle el puesto. Si eso es una estrategia, entonces la estrategia venía de muy arriba. Quizás del propio presidente, vamos a decirlo así, quizás presuntamente, porque la información que le llega a Lobato viene precisamente de fuentes muy cercanas al presidente y además, según se dice, desde Moncloa. ¿Ha sido todo esto una estrategia, una estratagema para quitarse a Lobato del medio? Probablemente. Probablemente se escuchaban por ahí algunos nombres para poder sustituir el puesto de Lobato. Pero esto ya no se podrá demostrar. Probablemente ya no se podrá demostrar. Lo que sí podemos saber es que Juan Lobato no ha soportado la presión y ha decidido marcharse después de todas las estrategias que había hecho para quedarse y para permanecer. Después de todo eso, pues ha dicho: lo siento, me voy. Es que ahora resulta que mi forma de hacer política no es la que tiene la dirigencia actual de mi partido. Por aquí se fue a Madrid. ¿Qué habrá tenido que recibir Lobato como cesta de Navidad para que terminara haciendo este tipo de actuaciones? Yo, la verdad es que me pregunto seriamente, muy seriamente, qué es lo que habrá pasado dentro de las filas del PSOE para que finalmente Lobato, que parecía ir con todas y contra todos, haya terminado haciendo este tipo de jugada a la inversa, por llamarlo de alguna forma. Ahí sigue Ábalos. ¿Cuántos archivos tendrá Ábalos? ¿De qué forma podrá tirar de la manta para que él todavía siga ahí? Y en cambio este, que incluso había registrado todo ese tipo de conversaciones, haya tenido que dimitir. Y haya tenido que hacerlo cuando ya estaba por ahí, por todos los platós, no por todos los platós, pero sí por todos los medios, diciendo por activa y por pasiva que él había hecho las cosas bien. ¿Cuántas cosas tendrá que tener Ábalos para no terminar haciendo lo que finalmente Lobato ha hecho? Son todos una panda de corruptos, malditos hijos de la gran puta. Así que nada, ya lo saben, ya no tengo que hacerles el vídeo sobre Juan Lobato, pero que sepan que esta historia no se va a acabar aquí. Esto va a seguir dando mucho que hablar. Vaya que sí va a seguir dando. Empezamos el vídeo. Señores, si yo le pongo este número en pantalla, ¿ustedes a qué dirían que corresponde? En efecto, a las veces que Pedro Sánchez ha dicho la verdad. En este sentido me gustaría mostrarles unas declaraciones de Santiago Abascal, porque ayer le destrozó en el Congreso y le destrozó en una maravillosa intervención que duró aproximadamente unos 15 minutos. Yo no la voy a poner entera, voy a poner aproximadamente 5 minutos. 5 minutos en donde Santiago Abascal se quedó bien a gusto llamándole de todo lo habido y por haber a Pedro Sánchez y, bajo mi entender, se quedó corto. Pero bueno, quiero compartir esas declaraciones con vosotros porque esas declaraciones tienen que estar aquí, en mi teatro, en vuestro teatro. Antes de ver esas declaraciones, quiero ver otras de Almeida, en donde va por ahí haciendo alusiones sobre las propuestas de Vox y evidenciando que no tiene ni puta idea de cuál es el mensaje de Vox. La cuelga el propio partido Vox diciendo: el mentiroso compulsivo de Madrid Central vuelve a las andadas con sus estafas mintiendo a sabiendas sobre Vox. Vamos a ver sobre qué miente Almeida. Vamos a escucharle bien, porque este tipo a veces te da una de cal y otra de arena. El otro día salió criticando vehementemente y bajo a mi entender de forma muy acertada a la pija de Más Madrid, que fue en su momento novia de Errejón, y le hizo una crítica
verdaderamente brillante. En cambio, luego sale aquí y va criticando a Vox con cosas que evidencian que o bien manipulan o bien no se ha enterado de la tostada. Vamos a escucharle. Pues mire, en mi opinión, permitiendo en primer lugar el debate, es decir, permitiendo el debate sobre la inmigración, es decir, hay posturas políticas que entienden que hacer cualquier tipo de debate sobre la inmigración prácticamente es un ejemplo de xenofobia, y eso no es así, y por tanto tenemos que ser conscientes de la inmigración, de las consecuencias de la inmigración, de la situación en la que se encuentran los inmigrantes, de la capacidad de acogida que podemos tener en Europa, y lo decimos desde un país como España, que es la frontera sur de Europa y por tanto que está muy afectado por la inmigración ilegal, y en segundo lugar, huyendo de la tentación de entender que todo fenómeno de la inmigración es malo y por tanto que todo inmigrante que llega a España, sea legal o sea ilegal, en este caso, como propugna Vox, pues realmente tenemos que meterlos en el mismo saco. Por tanto... Pues aquí es donde se equivoca. Vox nunca ha dicho, y te reto a que saques algún ejemplo de la hemeroteca en donde cualquier adlátere de Vox haya dicho lo que tú estás diciendo, te reto que lo pongas, pero no lo vas a encontrar porque Vox nunca ha dicho que toda la inmigración sea igual. De hecho, Vox propugna que se fomente la inmigración en aquellos casos en donde se sepa que se pueden adaptar bien culturalmente y vengan a trabajar. Y lo único que ha dicho es que lo que no quiere es que se traspasen las fronteras de forma ilegal. Y lo que también ha dicho es que hay una serie de inmigrantes que por su propia cultura no se adaptarían muy bien a la nuestra y por lo tanto no pasarían a ser prioritarios. Pero no ha dicho que todos los inmigrantes sean iguales y que todos los inmigrantes sean malos. Todo lo contrario. Vox quiere una inmigración ordenada. Eso es lo único que quiere. Ordenada y legal. Evidentemente lo que no quiere es que se traspasen las fronteras de forma ilegal. No veo qué de malo hay en eso. ¿Es eso facha? ¿Es facha no querer que se entre de forma ilegal en nuestro país? Pues entonces somos fachas muchos millones de españoles, porque creo que Vox lo único que pretende en este caso es la legalidad y el orden. Y luego una serie de prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades? Pues aceptar a aquellos inmigrantes que vienen a adaptarse y que vienen a trabajar. A todos los demás pues habrá que ponerlos en una cola secundaria, porque en este país no queremos que vengan gente que no pretenda adaptarse. Punto. Eso es lo único que pretende Vox, eso es lo único que promulga. No pretenden meter a todos en el mismo saco como tú estás diciendo. Eres un mentiroso y me parece muy acertado este comentario donde dice: el mentiroso compulsivo de Madrid Central vuelve a las andadas con sus estafas mintiendo a sabiendas sobre Vox. Porque no, Almeida, Vox no quiere lo que tú dices y Vox no mete a todos los inmigrantes en el mismo lugar ni en el mismo saco. Sabe diferenciarlo muy bien, sabe diferenciarlo tan bien que sabe quiénes son los que están de forma ilegal y pretende expulsarlos porque no están haciendo ningún bien para nuestro país. Si vienes a adaptarte, si vienes a trabajar y si vienes a cumplir las normas, perfecto, entra de forma ordenada y legal. Pero si vienes a saltarte la valla, perdona, pero aquí no serás nunca bienvenido. Y yo estoy de acuerdo. Y ahora vamos a las declaraciones que vamos a escuchar de unos 5 son 6 minutos en realidad, sobre todas las cosas que Santiago Abascal le dijo al fraudillo y en donde se quedó a gusto no lo siguiente. Y os voy a ser muy sincero, desde mi punto de vista se quedó corto, porque yo le hubiese dicho unas cuantas cosas más. Pero bueno, aunque se quedara corto, yo creo que es de recibo escuchar esto que le dijo Santiago Abascal al propio Pedro Sánchez. Y antes de escucharlo, vamos a leerlo como lo publica Santiago Abascal. Dice: réplica a Pedro Navaja, que hoy se ha atrevido a llamarnos traidores, el que pacta con Bildu, el que vende España a sus enemigos y el que usa las elecciones para su beneficio personal, llama a Vox traidor. No conoce la vergüenza ni tiene límites. Pues sí, señores, esto es lo increíble. Traidores al Estado y traidores a la patria, llamando a los únicos patriotas que ahora mismo existen en España, traidores. Agárrate y no te menes. O como decía yo cuando llevaba las gafas, ¿cómo te quedas, cariño? Vamos a escuchar a Santiago Abascal, que le va a encantar. Ha salido a la tribuna con su espejito, ¿verdad? Cuando me ha llamado traidor. Pero ¿cómo se atreve Pedro Navaja, que da incluso miedo a Víctor de Aldama, que hoy estaba en la radio diciendo que temía por su vida y le señalaba a usted, a llamarme traidor a mí? ¿Cómo se atreve un presidente corrupto y tirano que ha entregado los intereses de España a todos los enemigos del Estado y de la nación, que ha pactado con Bildu, con Junts, con Esquerra Republicana Cataluña y que se ha convertido en lacayo de Marruecos, a llamar traidor a nadie en esta Cámara? Pim, Alguien, no sé, que ha salido con el espejito proverbial y tan conocido y ha empezado a hablar del mismo. Habla de bulos, de mentiras permanentemente. Yo creo que nadie ha perpetrado tantos bulos como usted en esta Cámara. Usted es el presidente bulero
Va a empezar a hablar aquí como si estuviéramos en el gobierno de la Comunidad Valenciana. Y no estamos, cosa que usted sabe, pero es que además usted sabe que cuando teníamos la responsabilidad de Interior y de Emergencias, lo que hicimos ante una alerta de Dana, precisamente en el mes de septiembre del año 2023, fue avisar a todos los ciudadanos por un sistema de mensajería directa y coordinar la respuesta de toda la comunidad. Y además habríamos hecho otra cosa que no ha hecho el presidente Mazón, es señalar su responsabilidad y exigirle que interviniera inmediatamente. No como el presidente Mazón, que además cometió el error, yo creo que fue el único valenciano que no se dio cuenta de saber quién era usted cuando le recibió y le dio las gracias por acudir tan rápidamente. Y entonces usted se permitió hacer el cálculo político y dejar de ayudar y ralentizar la ayuda y hacer que los militares tardaran en llegar y rechazar la ayuda internacional y criminalizar la de los voluntarios. Voy a hacer un breve parón para comentaros. Ustedes no lo están viendo en pantalla, pero mire, le voy a hacer una captura de pantalla. Le voy a hacer una captura de pantalla para que se den cuenta lo que está pasando. Justo al lado del vídeo que estamos escuchando, están las tendencias de Twitter. Y por lo que he podido ver, a ver si ha salido bien, exactamente, ahí está. Está la palabra psicópata. No le voy a dar, pero voy a imaginarme muy dentro de mí, en mi más profunda profundidad, que si yo clico a esa tendencia de psicópata, me va a salir todo lo que tenga que ver con Pedro Sánchez. Vamos a seguir escuchando a Abascal. Eso es lo que habría pasado si vos estuvieras en el gobierno, que habríamos señalado su responsabilidad desde el segundo primero. Han venido aquí a vociferar de nuevo con lo del cambio climático, mata, el negacionismo mata. Claro que mata el clima, ya lo hemos visto. Pero por mucho que griten, ustedes no pueden ocultar la verdad. Mire, traigo aquí un libro de 1795, Observaciones sobre Historia Natural, Geografía y Agricultura del Reino de Valencia, del botánico Cabanilles, que ya explicaba lo que pasaba en el Barranco del Pollo. A usted le hace mucha gracia que muera la gente, pero ya pasaba en 1775. Auténticas catástrofes, muertos esparcidos por todo el valle, en el Barranco del Pollo, que ustedes no han querido arreglar, que no han querido cuidar, ni la presa de Cheste. Entonces la pregunta que tiene que contestar usted 1795 es cómo va a solucionar esto que pasa, sigue pasando y va a seguir pasando. ¿Van a cambiar por el coche eléctrico? Menos emisiones de CO2 y entonces los valencianos ya están a salvo. ¿O van a hacer las infraestructuras, las presas necesarias en el Barranco del Pollo y en Cheste para que nadie más vuelva a morir en Valencia? ¿Qué van a hacer? Diga sí o no. Es muy sencillo, pero usted nunca contesta a nada. ¿Puede decir? No, lo único que va a hacer es, pues bueno, llenarse de cortinas de humo para no tener que asumir ningún tipo de responsabilidades. Cortina de humo número 1, para cubrirlo de Aldama, el bronconazo del traidor, el traidor del broncano. Cortina número 2, pues ahora dimite Lobato. Vamos a ver qué más van sacando, porque esto es un juego que nunca para. Decirnos si va a aprobar la construcción de esas presas. Estaría bien, sería una buena noticia. Quizás sea lo único que le podamos aplaudir en esta legislatura. Mire, hay algo que le define a usted y a su gobierno. En lo que de verdad se han empeñado es en actuar contra los ciudadanos desesperados que estaban solos en el barro. Y lo ha demostrado usted enviando un equipo de élite de la Guardia Civil ante una conspiración ultraderechista en Paiporta, de gente desesperada que lo había perdido todo, de gente que había actuado heroicamente esa noche. Y luego han mandado a la ministra Margarita Robles. Qué deleznable fue esa estrategia, ¿no? De catalogar de ultraderechistas a todos los que se quejaban de la catástrofe aquel día en Paiporta. Fue deleznable esa estrategia y fue una muestra más de cómo el gobierno no tiene ningún tipo de límites. Como dice aquí, no conoce la vergüenza, no tiene límites. Son unos desgraciados hijos de la gran puta que están dirigiendo nuestro país a costa del sufrimiento ajeno y llevándose todo el dinero que puedan de nuestros pequeños y escasos ahorros. Eso es lo que son. Y luego han mandado a la ministra Margarita Robles a broncar a la gente. Eso fue... A la gente que lo ha perdido todo sin ninguna sensibilidad. Eso fue deleznable también, macho. En fin, vine aquí a decir además que no le hemos apoyado y que, claro, que si no apoyamos su decreto, que Valencia no se puede recuperar. ¿Sabes por qué no apoyamos su decreto? Porque no es un decreto de ayudas, es un decreto de engaños, es un decreto de préstamos que tienen que devolver, es un decreto de aplazamientos fiscales. Y nosotros decimos que hacen falta ayudas directas, no préstamos, y hacen falta exoneraciones fiscales. Eso es lo que dice Vox frente a lo que dice el PSOE. Y por lo tanto no le apoyamos porque nos parece insuficiente, y nos parece que engaña a los ciudadanos, y nos parece que ya le conocemos porque sabemos lo que ha pasado en otras catástrofes y aún hay canarios viviendo en barracones. ¡Pum! ¡Pum, pum, pum! Y es verdad. Tú vas a Canarias y preguntas y hay gente, mucha gente,
que sigue viviendo en barracones. Luego podrán decir que es que así no tienen que pagar una serie de impuestos o no tienen que pagar una serie de cosas, pero ¿qué pueden pagar? Si finalmente no le dieron nada para poder pagar nada. ¿Tú te imaginas que un volcán arrasase tu casa y encima vas a tener que pagar por la nueva? ¿Para qué está el Estado? ¿Para qué están los seguros? ¿Para qué está todo aquello que pueda darte una nueva oportunidad? La oportunidad se la dieron poniendo barracones. ¿No contrasta eso con todas las comunidades que tienen otros que vienen de forma ilegal? Miren las noticias, léanlas, a ver dónde los están poniendo. Algunos tienen lujos que usted probablemente no pueda ni siquiera soñar. ¿A usted eso le parece justo y democrático? Redistribución de la riqueza, lo llaman. Claro, no debe haber dinero, pero el ministerio de la comisaria Rivera tenía 3.100 millones de remanente. ¿Por qué no estaban ayer en Valencia? Hay mucho dinero que se puede enviar directamente a los afectados, pero parece que ustedes no quieren. En cambio, 400 millones de euros de todos los españoles para el Banco Mundial, 118 millones para Marruecos para vigilar las fronteras, pídanle que lo devuelvan porque está claro que no lo han hecho, 600.000 euros para proyectos hidráulicos en Marruecos, 15 millones para una ONG de una actriz que declara que usted es un campeón feminista, a pesar de que suelta violadores, 319 millones para la atención de la inmigración ilegal en 2025, 16 millones de euros para mantener a los inmigrantes ilegales en Canarias. Los españoles, los últimos. ¿Traidor? El traidor se sienta en ese escaño, señor Sánchez. Y aún hay 7 millones de españoles que siguen votando a este traidor de mierda. Me refiero a Pedro Sánchez, evidentemente. Aquí le ha dicho muchísimas cosas a Pedro Sánchez y se ha quedado a gusto. Pero ya le digo que todavía podría decirle muchas más. Pero cabe destacar la valentía, la honradez y la vehemencia con la que Santiago Abascal sale aquí a plantarle cara al mayor traidor que ha tenido España. Cabe destacar esa valentía. Yo le tengo que responder porque dice que subo aquí muy cabreado, pero es usted el que está muy agresivo, tanto que da miedo a su comisionista de cabecera. Señor Sánchez, yo creo que usted y su gobierno acabarán en el banquillo y cada día que permanezca atrincherado es un día que servirá para pedirle explicaciones. Váyase y ocúpese de su defensa, que creo que la lleva bastante mal, y ahorre a los españoles asistir al espectáculo lamentable de su caída una vez que todo su entorno está imputado. Su familia, su número 2 y su gobierno. Ahórrenos ese espectáculo. Muchas gracias. Señores, yo no recuerdo, no tengo memoria de ningún presidente ni de ningún político que, estando rodeado y señalado con tanta imputación a su alrededor, siga en su puesto y siga aguantando de la forma en la que está aguantando Pedro Sánchez. En su momento escribió Manual de Resistencia y lo está teniendo y lo está siguiendo a rajatabla, pero llega un momento en el que la resistencia se convierte en deshonor y se convierte en algo que no tiene nada que ver ni con la política, ni con la valentía, ni con la heroicidad. Se convierte en algo que tiene más que ver con el barriobajerismo y con la indignación, y con la indignidad, mejor dicho, con la falta de dignidad, con la falta de honestidad, con la falta de honradez. Y todas esas características las tenemos centradas y las tenemos dirigidas hacia el presidente del gobierno, que luego sale ahí a decir que su legislatura va a durar 3 años más mínimo y los años que tengan que venir. Hay que tener muy poca vergüenza para hacer este tipo de declaraciones. Muy bien por Abascal, una lástima que Lobato no haya decidido seguir hasta el final para ver quién podía caer más. Y muchas noticias que seguiré trayendo si ustedes quieren. Déjame un buen like, que ya sabéis que con los likes los vídeos se ven un poco más. Nada más, señores, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices. Y sed bienvenidos al Teatro de Will.